Nos hemos reunido nuevamente para poder estudiar la palabra de nuestro Dios por medio del Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 35. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? La respuesta es que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Se ha de remarcar en la presente pregunta tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Necesitamos reafirmar nuestros corazones al saber que Él es Dios eterno y también es hombre verdaderamente. En primer lugar, cuando confesamos en el credo apostólico que fue concebido por el Espíritu Santo, estamos afirmando que Jesús es el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios. El nacimiento de Jesús es verdaderamente un milagro de Dios, no solo porque haya nacido de una virgen, sino por la operación del poder del Espíritu Santo sobre María. El apóstol Juan en su evangelio no menciona el nacimiento de Jesús. Él se enfoca más en la eternidad de Jesús el Cristo, pues comienza diciendo en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan quiere dejar en claro que el Logos, o el Verbo, o la palabra, que es lo mismo, es eterno, pues lo coloca en el principio. No como muchos han dicho que fue el primero en ser creado, no es así, sino que lo presenta como el eje central, el punto de partida de todo lo creado, el que conecta la eternidad con la temporalidad creada y que nuevamente volverá a manifestar lo eterno cuando Él venga por segunda vez. Pero no olvidemos que aunque el Padre es Dios al igual que el Hijo es Dios, son un solo Dios. Son diferentes entre sí, porque el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, pero comparten la misma esencia divina, es decir, son uno en esencia, por lo tanto, Dios. Hermanos y oyentes, quizá esto nos puede causar muchas complicaciones para entenderlo. Y es aquí donde muchos estarán diciendo: ¿cómo puede ser eso posible? Mi mente no puede comprenderlo. Solo quiero decirles que mientras menos cuestionemos lo que no se nos ha revelado a profundidad, menos dudas tendremos. No estoy diciendo que la fe cristiana no sea razonable o lógica. Claro que lo es. Pero Dios ha dejado nuestro razonamiento para inquirir, para indagar más y más sobre la fe en Jesucristo y sobre la creación. Dios se permite cuestionar, pero no las cosas que Él nos ha revelado, sino aquellas cosas que van en contra de su palabra y de su voluntad. Hay un límite para todo en la creación, aún para la mente humana. Nuestra mente humana es finita, Dios es infinito. Pues el hombre solo llegará a entender hasta donde Dios le permita llegar a entender. Y ese límite es la Escritura revelada. Más allá de la Escritura, el pensamiento humano solo caerá en especulaciones, en hipótesis, en conjeturas y vanos razonamientos. También leemos en Juan capítulo 10, versículo 30 al 36 y dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Jesús en ninguna manera está diciendo aquí que no es Dios. Al contrario, afirma que es hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Jesús está afirmando que, así como muchos fueron llamados dioses por recibir la revelación de Dios y su voluntad en la antigüedad, siendo que eran simples humanos como nosotros, cuanto más Él, que había venido directamente del Padre, siendo
hijo verdadero de Dios puede llamarse Dios verdadero? Por eso los judíos querían apedrearle porque decían ellos, tú siendo hombre te haces Dios. ¿Acaso era mentira que los judíos dijeran eso? Es decir, que Jesús se hacía Dios mismo. ¿Por qué Jesús no les acusó a ellos de blasfemos por decir tal barbaridad? ¿Sería porque era cierto lo que ellos estaban diciendo? Jesús en ningún momento les dijo, ustedes dicen mentiras, yo nunca me he hecho igual a Dios. Al contrario, Jesús afirma ser hijo de Dios, que vino de Dios. Pues dice el texto, porque dije hijo de Dios soy. Jesús afirmó eso. El hecho de que Jesús se llamara hijo de Dios le hace igual a Dios, pues está afirmando que vino del cielo y que ningún ángel jamás se llamó hijo de Dios, y jamás el Padre llamó Dios o hijo suyo a un ángel, sino solo a su hijo, según lo habíamos estudiado en el tema anterior en Hebreos capítulo 1. También podemos leer el siguiente texto, en Hechos capítulo 13, versículo 33, el cual tiene relación con el Salmo 2:7 y dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 17 y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús, más que ser un personaje histórico, es presentado a nosotros siendo Él la imagen de Dios, es decir, el resplandor de la gloria de Dios. Él es el origen, el principio, el creador, el eterno, el sustentador de toda la creación. Solo en Él es que podemos saber de dónde venimos, pues es nuestro origen, pues dice, todo fue creado por medio de Él. También podemos saber quiénes somos, pues es nuestra unidad con el Padre, pues sigue diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y también podemos saber a dónde vamos, ya que Él es nuestro destino, pues termina diciendo, y para Él, haciendo referencia a la dirección que toma nuestra vida ahora en Cristo. Una evidencia más de la divinidad y eternidad de Jesús la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20, la cual dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan continúa enfrentando a las falsas enseñanzas, las cuales negaban la realidad del pecado en la vida del hombre, y las que negaban que Cristo era Dios, el Hijo eterno de Dios, el Mesías, y también las que afirmaban que Cristo había venido solo en espíritu y no en carne. En segundo lugar, dentro de nuestra confesión cristiana, afirmamos que Jesús nació de la Virgen María. Por tal razón, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María. Todo verdadero cristiano siempre confesará que Cristo es Dios y que es verdadero hombre. El evangelista Lucas hace una gran declaración al escribir sobre la poderosa obra del Espíritu Santo sobre el cuerpo de María, quien hace posible lo imposible. Leemos lo que él escribe en Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es necesario que Dios usara a una mujer para que su hijo viniera a este mundo. Y es de María que el Hijo de Dios toma un cuerpo. Es decir, para que el Hijo de Dios tomara una naturaleza humana, para morir y así ser el sacrificio perfecto para tomar el lugar de nosotros por nuestras transgresiones, era necesario que su cuerpo se formara en un humano. Pero notemos, aunque su cuerpo fue formado en el vientre de María, el embrión no fue producto de un espermatozoide humano en el óvulo de María. Lucas dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra.
No fue a través de la acción humana que Cristo vino a nacer, sino por el poder del Espíritu Santo. Jesús sería llamado Hijo de Dios por la operación del Espíritu. Debemos aclarar que Jesús no comienza a ser hijo por el hecho de nacer en ese momento, sino más bien se nos está diciendo que nosotros reconoceríamos que Jesús es el Hijo de Dios por la señal del Espíritu Santo sobre María. Lucas, siendo un médico excelente y cuidadoso de toda la investigación que hizo sobre la vida de Jesús, escribe de manera explicada cómo fue este evento maravilloso, el Hijo de Dios hecho carne, el cual habitó entre nosotros. En tercer lugar, puntualizando lo anterior, notemos que el énfasis de este único milagro sobre el nacimiento del Señor Jesús fue por obra del Espíritu Santo. No fue el deseo de María ni su plan el ser madre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, sino más bien fue el plan de Dios para la humanidad, para su pueblo, por lo que Lucas y los demás evangelios enfatizan más la obra del Espíritu Santo en la vida, en la obra, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, más que en la vida de María. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23, el cual ustedes pueden leer en casa, relata que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, pues aclara que Jesús fue concebido cuando María y José estaban desposados. Dicho de otra manera, estaban comprometidos, aún no estaban casados. Y fue en ese tiempo de desposorio que Jesús es concebido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, siendo ella aún virgen. Esto le iba a costar la vida a María, pero Dios es fiel y era su plan que ella no fuera apedreada por embarazarse antes de la boda con José. José estaba seguro de algo, que ese bebé no era suyo. Por eso un ángel del Señor le habla en sueños para que José abrazara la promesa al igual que María. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, afirma la condición de hombre en la que vino el Hijo de Dios a este mundo y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En cuarto lugar, Jesús es manifestado en carne para que juntamente fuese la verdadera simiente de David. En el Antiguo Testamento fue anunciado la venida del Hijo de Dios, el cual se sentaría en el trono de David para siempre, y esto se cumple en Jesús. Lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16, el cual dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Históricamente se refiere a Saúl, a Salomón. Proféticamente se refiere a Jesús el Señor. Y cuando dice, y si hiciere mal, no quiere decir que Jesús hiciera mal alguna cosa, pues es Dios y no puede pecar. Lo dice porque Él llevaría nuestros pecados. Recordemos que el castigo que a nosotros nos correspondía cayó sobre Él, como si Él estuviera haciendo mal, por lo cual fue castigado por nuestra causa. El salmista sigue diciendo respecto a este salmo, a esto en el Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, narra la genealogía de Jesús, para demostrar que él venía de la descendencia del rey David, y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Pablo también da testimonio de ello en Romanos capítulo 1, versículo 3, que dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En quinto lugar, el hecho de que Jesús naciera de la Virgen María le hace semejante a sus hermanos. Al leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 7, podemos saber que el Hijo de Dios fue un hombre verdadero. Leemos:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego el autor a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, confirma lo que Pablo dijo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hemos estudiado anteriormente que todo lo que el hombre causó debía ser remediado por el mismo hombre. Lo que el hombre perdió debía ser recuperado por el mismo hombre. Es por esa razón que el Hijo de Dios se humanó para recuperar todo lo que se había perdido y ser misericordioso para hacernos volver al Padre perdonando nuestros pecados. En sexto lugar, el hecho de que el Hijo de Dios fue concebido del Espíritu Santo le hace un verdadero hombre semejante a nosotros, excepto en el pecado. Cuando leemos en Gálatas 4:4, notamos dos aspectos tanto de la divinidad del Hijo de Dios y dos aspectos de su humanidad, pues dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo primero acerca de la divinidad es que Jesús es el que cumplió los tiempos, las señales, las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Lo segundo es que fue enviado. La palabra enviado viene de la palabra Mesías, el ungido o el enviado. No como Juan el Bautista, quien fue enviado a preparar el camino del Señor. En cambio, el Hijo de Dios fue enviado como hijo para nacer como hombre, por cuanto Él nació de María. En cuanto a su humanidad, lo primero es que nació de mujer. Pablo omite el nombre de María, porque su énfasis está en la encarnación del Hijo de Dios. La segunda cosa es que no solo se hizo carne, sino que se sujetó a la ley como un hombre obediente lo haría. Se sometió, se hizo siervo sin cometer ninguna falta a la ley de Dios para llevarnos al Padre. El autor a los Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Hijo de Dios se reveló en la misma condición humana en la que nuestros primeros padres pecaron, pero sin pecado. El que haya sido un verdadero hombre, pero sin pecado, fue porque fue concebido del Espíritu Santo, no de José. Hebreos sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no podía morir porque es eterno. Por eso era necesario hacerse humano, pero sin pecado, para ser tentado en todo lo que el hombre es tentado, y pudiera morir por nosotros, y llevar nuestros pecados por su solo y único sacrificio, como nuestro gran sumo sacerdote, el cual tiene misericordia del pecador que con fe, infundida en su ser por el Espíritu Santo, va a él y cree en su obra redentora. Por lo cual, Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27 continúa diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dios nos está llamando a confesarle en nuestras vidas diarias, a creer en su eterno Hijo y saber que solo Él puede ayudarnos, pues es verdaderamente Dios y perfectamente hombre para guiarnos a la vida eterna. No es, como muchos dicen, proponerlo en tu mente para cambiar, sino que se trata de un verdadero arrepentimiento y cambio que solo Cristo puede iniciar en nosotros para vida eterna. Dios te está llamando. Ven a Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.